grande estar con ustedes hoy, aquí juntos con la palabra de Dios, listos para estudiar este libro maravilloso que es la Santa Palabra de Dios. Hoy es un día especial, es el Día del Señor, y estamos aquí para adorar, alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por estar con nosotros hoy. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que su vida pueda crecer y ser fortalecida y especialmente retada a caminar con el Señor. Cada uno de nosotros está llamado a caminar en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan y yo quiero invitarle que vaya conmigo hoy al capítulo 2. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Hasta aquí hemos llegado durante este tiempo de estudio de la palabra, en esta carta maravillosa que nos habla tanto acerca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 1, el apóstol Juan se concreta muy específicamente a compartir con nosotros ese mensaje que recibió del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 3, dice, nosotros anunciamos eso. Ese es el punto gobernante, la oración principal de esa enseñanza. Cuando el apóstol Juan dice, nosotros queremos concretizarnos a enseñar eso. ¿El qué? Del Señor Jesucristo, porque Él es el mensaje del Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio, sin Cristo no hay cristianismo. Y Juan dice, todo aquel que se sale de esta doctrina, y eso lo repite en su primera carta, en su segunda carta y en su tercera carta. Y Juan enfatiza, por ejemplo, aquí en el capítulo 4 de Primera de Juan, lo cual vamos a estudiar un poco más adelante, a tener cuidado con lo que nosotros estamos escuchando y especialmente en cuanto a la doctrina de Jesucristo, que tiene que ver con su persona y con su obra. Eso es delicadísimo porque la distorsión de esto lleva al hombre a la condenación eterna. Entonces Juan dice, nosotros nos proponemos precisamente enseñarles quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? En el capítulo 1, versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada. Ese Dios eterno se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo, quien es una persona divina. Todo su ser es divino. Él es hombre, pero también es Dios. ¿Y cuál es el propósito por el cual Cristo vino? Ahí está en el versículo número 3. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Estoy leyendo 1 Juan 1:3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo, mis hermanos? No fue enseñarnos la humildad. El propósito de la venida de Cristo no fue enseñarnos el amor, no fue enseñarnos a morir, como algunos dicen. No fue crear una nueva religión, como algunos están peleando por esto. De hecho, Cristo no fundó ninguna religión. El propósito exclusivo de la venida de Cristo, quien es el Dios hombre, fue redimir al hombre de la condenación eterna del pecado y volverlo o restaurarlo a la comunión con Dios. Esa relación que estaba fracturada por causa del pecado y que el hombre es completamente imposibilitado de poderlo alcanzar por sus propios medios. Ahora Cristo vino y a través de Cristo podemos volver a la comunión con Dios, a la armonía con Dios, a la amistad con Dios. No hay otra forma de hacerlo, mi amigo. Únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el apóstol Juan va a ampliar un poco esto. Ya vamos a ver por qué Juan lo tiene que ampliar. Pero yo quiero que ustedes miren que en el capítulo 1, verso 5, Juan sigue diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Lo mismo que dice en el versículo número 3, nosotros anunciamos esto. O sea, dice, caminamos con Cristo, él vino y trajo el evangelio a nosotros, lo puso en nuestras manos, lo enseñó, nosotros somos testigos de lo que vimos,
de lo que oímos, de lo que tocaron nuestras manos, palparon nuestras manos, de ese tiempo maravilloso que estos hombres caminaron con Jesús y él, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Dios hecho hombre, puso en las manos de estos hombres un mensaje clave, trascendental, eterno, inmutable, intocable. Y ahora Juan dice, lo que oímos de él, nosotros les anunciamos. Y ahora, ya en la primera parte, en la primera sección, los primeros 4 versículos, dice que el propósito de la venida de Cristo es volvernos a la comunión con Dios, regresarnos para que nosotros podamos tener intimidad con Dios, amistad con Dios. Ahora, hermanos, Juan dice, bueno, pero hay algo muy importante que ustedes deben saber. Y aquí, si ustedes miran en el capítulo 1, verso 5, dice, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Estas palabras que usa Juan aquí son metafóricas y estas metáforas son muy usadas en la Escritura. Ahora, lo que Juan está diciendo aquí es que Dios es santo y en él no hay pecado. La palabra luz está relacionada con la santidad de Dios y la palabra tinieblas está relacionada con el pecado. Entonces, nosotros podemos leer este versículo de esta manera. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es santo y en él no hay pecado. No hay ningún pecado, ni el pecado más pequeñito. Ahora, Juan va a aplicar esto a nuestro diario vivir, porque la doctrina, y hace poco lo leíamos ahí en la clase de escuela dominical con nuestro querido hermano Rodolfo Zelaya, cuando él dice en Tito, en la lectura que hizo nuestro querido hermano en el capítulo 2, dice, hablando de esta doctrina, mira lo que dice el capítulo 2, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Está hablando de una sana doctrina. Pero cuando habla de la sana doctrina y en Tito, nos damos cuenta que tiene que ver con una vida diferente. Por ejemplo, dice que los ancianos sean sobrios. Eso es sana doctrina, dice. Versículo número 3, que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo número 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y cuando nosotros vemos esto, dice, esto está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora Juan dice, vamos a primera de Juan capítulo 1 de nuevo. Este es el mensaje que oímos de él. Dios es santo y en él no hay pecado. Ahora, el pueblo de Dios que dice que es parte de la iglesia, que forma parte del cuerpo de Cristo, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal y que ha regresado a la comunión con Dios, a la armonía con Dios, no puede llevar una vida descuidada en el pecado. Y si nosotros decimos que tenemos una armonía, comunión o amistad con Dios, un compañerismo con Dios, pero al mismo tiempo llevamos vidas descuidadas en el pecado, dice, eso no es cierto. Y Juan es punzante y dice, mentimos. Estamos viviendo una verdadera mentira. Puede ser que lo hagamos de manera consciente o de manera inconsciente, pero de cualquier forma, vivir en pecado es una mentira. Dice, y nadie puede vivir en pecado diciendo que tenemos comunión con Dios es una mentira. Y nadie puede vivir en el pecado, abandonado en el pecado, manteniendo una comunión íntima con Dios. Escucha bien esto. Dios y el pecado se repelen mutuamente. Dios y el pecado se repelen mutuamente. Entonces, si yo tengo comunión con Dios, quien es santo, yo también debo de odiar y tener el mismo sentimiento que tiene Dios hacia el pecado. Y entonces, a partir de ahí, el apóstol Juan comienza con una serie de condicionales. Por ejemplo, dice, si decimos que tenemos comunión con él, si andamos en luz, si decimos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, si decimos que no hemos pecado,
Entonces Juan aquí dice, mira, debemos de ser conscientes de la realidad del pecado en nuestra vida. Y esa realidad del pecado en nuestra vida, o sea, esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos, nos hace no ser conscientes de manera real de dos cosas. Uno, de la santidad de Dios. No me deja entender claramente, porque para nosotros el pecado es atractivo. De hecho, el escritor de Hebreos dice que en el capítulo 11 que muchos prefieren los deleites temporales del pecado. De alguna forma, en algún momento la gente se deleita en el pecado, aunque eso le va a traer consecuencias fatales más adelante. Eso le va a traer consecuencias mortales. Y como eso es deleitable temporalmente, entonces no somos conscientes de la santidad de Dios. Pero por otro lado, no somos conscientes de nuestra pecaminosidad y de qué tan pecaminoso es nuestro pecado. Qué tan malo es nuestro pecado. Y entonces nosotros jugamos con el pecado. Y ahora Juan nos lleva a decir que si nosotros negamos que tenemos una naturaleza pecaminosa, mira el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si yo niego que tengo esta naturaleza pecaminosa, Juan dice, estamos mintiendo, no estamos conociendo la verdad. Luego Juan dice, si confesamos nuestros pecados, cuando yo me doy cuenta de mi pecado, tengo que ir a hacer una confesión. Y no a una persona, es al Señor. Ahora, si yo ofendí a alguna persona, tengo que ir a pedir perdón. Y tengo que volver a la comunión con ese hermano, con ese amigo, con ese pariente, con ese vecino, con quien sea. Pero nuestros pecados son confesados a Dios. Y luego, ¿qué dice? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, o sea, si decimos que no hemos practicado ningún pecado, entonces también tenemos problemas. Ahora yo quiero que ustedes miren y vamos a entrar ahora al capítulo 2. Ya se dieron cuenta. Y Juan en el capítulo 2 no ha terminado su tema. Aquí el tema es el mismo. El siervo de Dios exhorta a la iglesia a vivir como Dios, a caminar como Dios, en santidad, así como Dios es santo, a tener una verdadera batalla, mi hermano, en contra del pecado. Yo le decía que estos mensajes ahora no son muy populares en la iglesia. Cada día se habla menos del pecado en la iglesia. Cada día se habla menos del pecado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una cultura pagana, en una sociedad, como yo lo dije, explicando cuál es el versículo que va a gobernar todo esto. Nosotros, primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros entendemos que aquí hay un mundo contaminado con el pecado y que cada vez suaviza menos esto del pecado. Ahora Juan dice, vaya conmigo al capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se dan cuenta? Juan sigue hablando de su mismo tema, no lo ha cambiado. Y ahora Juan, y esto ya lo dije cuando hablé de los propósitos de Juan al escribir esta carta. Juan tiene 3 propósitos, bueno, 4 propósitos básicamente cuando escribe esta carta. Primero, atacar el gnosticismo. Segundo, en capítulo 1, verso 4, dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo, total, estén rebosando de gozo. Pero ese gozo no viene solo porque somos cristianos, viene cuando dejamos el pecado. Por eso todo eso está alrededor de este tema del pecado, de la santidad de Dios. Luego, Juan dice en el capítulo 2, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí hay un llamado muy particular, hermanos. En estos versículos, Juan expresa la preocupación de un verdadero pastor, de un verdadero siervo de Dios y uno de los propósitos de su carta. ¿Qué dice Juan? Juan lo está expresando claramente. Estas cosas os escribo, que dice, para que no pequéis. Ya lo dijo en el capítulo 1.
Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos unas vidas descuidadas en el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Y Juan expresó también, primero en el capítulo número 1, dos formas para tratar con el pecado en nuestra vida. En el capítulo 1, mira conmigo por favor, primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí tenemos algo maravilloso, extraordinario. La sangre de Cristo tiene poder y capacidad, dice, para limpiarnos. Mira esto, no cubrir, no tapar, para limpiarnos de todo pecado, mi hermano. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos limpios completamente. Por ejemplo, cuando nosotros comemos y los platos se ensucian, vamos allá y lavamos los platos. Y esos platos quedan limpios para volverlos a usar de nuevo. Pues quiero decirte que cuando nosotros hemos pecado, esa sangre de Cristo nos limpia mucho más de lo que quedan limpios esos platos. Estamos completamente purificados, santificados, porque la sangre de Cristo es poderosa. Y en esto quiero decir esto muy puntualmente. Uno, no hay pecado, escucha bien esto, por muy pequeñito que sea, que no necesite la limpieza de la sangre de Cristo. Y no hay pecado, por muy grande que sea, que no pueda ser lavado con la sangre de Cristo. Entonces, no importa, la sangre de Cristo nos limpia. Y la segunda cosa está en el 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Juan ya habló de esto. Dios ha provisto medios para poder mantenernos en pureza, aunque nosotros con esta naturaleza seamos arrastrados y eventualmente pecamos. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta que tenemos aquí: ¿por qué hay a armar tanto alboroto por el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué luchar tanto contra el pecado si nuestra naturaleza pecaminosa es proclive al pecado? Y si pecamos, de alguna forma hay algún medio de poder librarnos de él. ¿Por qué? Yo creo, mis queridos hermanos, que en todo caso hay algunos puntos clave que usted y yo tenemos que entender. No podemos nosotros decir que somos cristianos y vivir en pecado, en manera descuidada. Hay dos cosas que yo quiero recordar en este momento. Uno, toda persona que es cristiana, que es nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como su Salvador, que es miembro de la iglesia, del cuerpo universal de Cristo, que dice que tiene ahora amistad con Dios, compañerismo con Dios, que es un hijo de Dios, no puede vivir en las tinieblas, no puede vivir en el pecado. Mire lo que dice ahora la palabra de Dios en primera de Juan 1:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire lo que dice el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, por favor. Dice así el verso 8. El que practica el pecado, y aquí por favor les voy a pedir que subrayen esta palabra. Esta palabra es clave. Practicar el pecado. Alguien puede caer en pecado. Cualquiera de nosotros puede caer en pecado. Y de hecho, todos los días pecamos. Aquí, la palabra de Dios, a través de este libro, ya nos dijo que el que dice que no tiene pecado hacia Dios es mentiroso, que el que dice que no tiene pecado, la verdad de Dios no está en él. Pero aquí, hermanos, está hablando de una práctica descuidada del pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede caer en cualquier pecado, pero no se va a quedar ahí. En ese momento va a confesar su pecado
y va a apartarse de él. Tengo un amigo, un gran amigo, trabajamos juntos un tiempo y él fue a visitar un país allá por Europa y por esas cosas del destino fue traicionado por su naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasó? Estaba por allá, por Holanda, y se metió a un prostíbulo y tuvo relaciones. Y estoy hablándole de un misionero. Y se acostó con una prostituta. Y esto fue testimonio que él compartió conmigo y lo compartió públicamente. Él escribió una carta pública. Y él me decía, mira, cuando yo salí de ese prostíbulo y yo me paré afuera en la calle, miré al cielo y me di cuenta lo que había pasado. Y en ese momento comencé a llorar ahí, afuera. Y comencé a correr y a gritar por las calles de Ámsterdam, desesperado, angustiado, con un dolor profundo en mi corazón. Y en ese momento me dirigí a una cabina telefónica, llamé a mi jefe y le dije, esto me ha ocurrido. Y en ese momento el jefe le dijo, ve al aeropuerto, compra un avión, un pasaje aéreo y vuelves en avión aquí a Estados Unidos. En ese momento, allá en Ámsterdam, llamé a mi esposa y le dije, amorcito, esto me ha ocurrido. Y lloré y pedí perdón. Fui al aeropuerto y me regresé. Y se acabó. No más. Eso es arrepentimiento. No practicar el pecado. No es cuestión de decir, ahora ya caí, aquí me voy a quedar y aquí me abandono y ahí voy a vivir una vida descuidada. Mira lo que dice en el libro de Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, aquel que se queda ahí de manera descuidada y ya se complace y cada día está peor y peor, más hundido en los pecados, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, para deshacer las obras del diablo en mi vida particular. Mira lo que dice el 5:18 de nuevo. La primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, subraya esa palabra, no practica. Esto es lo que Juan está atacando acá, la práctica descuidada del pecado en mi vida personal. Hay gente que es mentirosa y miente y miente y miente y no se, la conciencia ya ni tan siquiera lo redarguye porque se acostumbró a mentir y a mentir. Hay gente que está chismeando y chismeando y chismeando y no se cansa de estar hablando de los demás porque se acostumbraron a esa vida de mentira, de engaño. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia? El que ha nacido de Dios reflexiona y dice, hombre, esta vida no la puedo seguir llevando yo. Y comienza una lucha en contra de esos pecados. Pero hay otra cosa. Mire, hay otros pasajes que podíamos estudiar esta mañana, como por ejemplo Romanos capítulo 5, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en el capítulo 6, entonces, verso 1 y 2, Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, puede ser que por ahí hay alguno de estos cristianos que diga, mire, como ya dijo en el 5:20, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces yo tengo que abandonar mi vida en el pecado para que Dios cada día me cubra más y más con su gracia. ¿Qué dice la Escritura? De ninguna manera. Romanos 6:1. Ni tan siquiera se les ocurra pensar de esa manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Hermanos, eso no está correcto. Nosotros tenemos que luchar, pero de una forma descomunal, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra decisión, con firmeza,
en contra del pecado en nuestra vida muy personal y muy particular. Deja de ver a la gente. Cristo dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Porque muchos de nosotros andamos viendo, mire, allá en la iglesia voy, y mira, está llena de hipócritas, y mire que aquel es aquí, mire que yo voy a la iglesia, y empezamos a siempre, y justificamos nuestra falta de integridad, nuestro pecado. No, dice, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, pero fíjese que los trabajos están llenos de hipócritas, pero el trabajo no lo dejamos. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque nos pagan. Pero si dejamos la iglesia, ¿sabe por qué? Porque no nos interesa realmente, porque no tenemos un verdadero compromiso con Dios. Yo, Manuel Puerto, tengo una responsabilidad con Dios. Si tú quieres ser hipócrita en la iglesia, es tu responsabilidad. Yo voy a dar cuenta a Dios de mi vida y tú vas a dar cuenta de tu vida. Mi responsabilidad con Dios es caminar cada día más parecido al Señor Jesucristo. Y esa es tu responsabilidad. Entonces, recordemos esto que es tan importante para nosotros. Primero, que dijimos que la persona que conoce a Dios, que es miembro de la familia de Dios, del reino de Dios, que tiene comunión con Dios, no puede vivir en las tinieblas, en el pecado abandonado. El que conoce a Dios debe obedecerlo. Conocer a Dios y obedecerlo son las hermanas gemelas de la vida cristiana, mi hermano. Pero también el que dice que permanece en Dios debe vivir de la misma forma que Jesús vivió. Nuestra unión con Cristo nos lleva o nos conlleva a un mandato de imitar a Cristo en nuestra vida. Sin embargo, como ya dijimos, el pecado es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos entonces que apropiarnos de la justicia divina del Señor Jesucristo cuando nosotros le fallamos. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Cuando dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si ustedes miran aquí, Juan comienza con un trato muy cariñoso y les dice el propósito de esto. Y yo les dije, ya este propósito no solamente de primera de Juan, es propósito de toda la escritura, toda la Biblia, hermano. Miremosle en este término. Dejen el pecado, síganme a mí, dice Dios. Dejen sus pecados. Desde el Antiguo Testamento, llamando Dios a la nación de Israel, vuélvanse a mí, dejen el pecado, dejen esto, dejen lo otro, caminen conmigo. Pero el hombre somos rebeldes realmente. La palabra pecar aquí en este verbo, cuando dice estas cosas os escribo para que no pequéis, queridos hermanos, literalmente quiere decir dejen toda perversión moral, ética y espiritual en sus vidas personales. Esta palabra no describe a un acto definido, no describe a X o Y cosa, describe nuestra naturaleza. Esta naturaleza totalmente contaminada y depravada. Por tanto, cada día tenemos que estar vigilantes. Yo tengo que vigilar mi vida en varias áreas, no solamente en una línea. Hay gente que cree que porque no adultera, no fornica, no se emborracha, porque no es asesino, secuestrador, matón, anda bien con Dios, aunque sea orgulloso, soberbio, altivo, iracundo, violento, avaro y muchos otros pecados más, porque son pecaditos que guardamos en el corazón. Esta palabra entonces, la palabra pecado que usa aquí el apóstol Pablo, cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, nosotros tenemos entonces que luchar para dejar todos los pecados, hermanos. Los hijos de Dios, usted y yo que vivimos en este mundo, debemos de llevar la vida más ética y moral posible sobre toda la tierra, porque nuestros valores deben de reflejar los valores del Rey y del reino eterno del Señor Jesucristo. No podemos nosotros ser igual que los impíos. Ahora,
¿Cuál es el problema? ¿Qué produce el pecado en mi vida? Por lo cual yo tengo que estar dispuesto a dejarlo. Yo quiero decir algunas cositas aquí. Primero, el pecado, mi hermano, endurece nuestro corazón hacia Dios. Y el corazón cada día se vuelve más duro. Mire lo que dice Hebreos 3:13, por favor. Entonces, ¿por qué yo tengo que abandonar el pecado en mi vida? Aparte que el pecado ofende la santidad de Dios, pisotea el nombre de Dios, el rostro de Dios, y todo lo que ustedes quieran. Yo quiero darles algunas razones por las cuales nosotros debemos de luchar en contra del pecado. Primera cosa, el pecado endurece nuestro corazón hacia Dios. La Biblia usa la palabra esclerocardía o sclerocardía. Esta palabra quiere decir tener un corazón insensible completamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice, bueno, voy a leer el verso 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, problema de corazón. Esa naturaleza pecaminosa a veces nos lleva lejos de Dios. Verso 13, antes, en vez de estar alejándonos de Dios, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Mira, la decisión de volvernos a Dios no es de mañana, ni de pasado mañana, ni del otro año, ni de cuando me gradúe, ni para cuando me case. Es hoy, porque es una decisión urgente. ¿Qué dice? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece nuestro corazón. El pecado hace que nuestro corazón se torne insensible a Dios. En segundo lugar, el pecado trae consecuencias funestas a la vida del ser humano. Mira lo que dice Romanos 5:12, por favor. Por ejemplo, aquí habla de la muerte. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Ahora, ¿se han dado cuenta? ¿Cuántas personas no hay que por andar, por ejemplo, borrachos, tienen un accidente y mueren? 50% casi de los accidentes de tránsito son por borrachera. Por borrachera. ¿Cuántos jóvenes no han muerto de VIH? ¿Por qué? Porque se pusieron a tener relaciones sexuales ilícitas y eso produjo la muerte. Y ahí puedo mencionar una cantidad de pecados que están matando literalmente al ser humano. Y ahí podemos mencionar muchos otros versículos bíblicos. En tercer lugar, el pecado engaña al hombre, porque el pecado está basado en una mentira. Desde que inició en el libro de Génesis 3, la Biblia dice que el diablo le dijo, Dios le dijo al hombre, vas a morir si comes de ese árbol. El diablo le dijo, no moriréis. Y el hombre creyó las mentiras del diablo. Y el diablo, yo les dije, hermanos, no es poderoso, no es omnipotente como Dios, pero tiene un arma que es muy poderosa, la mentira. Dice que es padre de toda mentira. Juan 8:44. El diablo es padre de la mentira. Por tanto, todo el pecado en el ser humano está relacionado con una mentira. Fíjate esto. Un hombre tiene su esposa y vive tranquilo en su hogar. Tiene sus hijos, tiene su casa, su familia. Pero de repente, allá en el trabajo, tiene una compañera y por ahí el diablo le tira un flechazo a la mente, un dardo de fuego del maligno, y empieza a ver a la secretaria con ojos que no la había visto antes o a su compañera de trabajo. Y este personaje comienza una serie de fantasías mentales con su amiga, con su compañera de trabajo, con su secretaria. Y aquí en la mente ese pecado se vuelve placentero y empieza a filtrar y empieza a enamorar y empieza,
Y cuando acuerda, esta persona cae en el pecado sexual y se acuesta con esta persona. Ese día, en ese momento, toda esa emoción que el pecado le provocó en su mente se vuelve una tortura y su vida empieza a descalabrarse porque el pecado le mintió. La palabra de Dios lo dice. Mira conmigo Romanos capítulo 7, versículo número 11. Dice, porque el pecado, estoy leyendo Romanos 7, 11. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. ¿Qué dice? El pecado me engañó. Hay gente que anda atrás del dinero, se vuelven avaros porque cree que el dinero le va a hacer feliz y toda su vida la mete en esto y se vuelve avaro y esto y lucha y tiene dinero y se da cuenta que no es feliz porque el pecado le mintió y fue engañado. En cuarto lugar, el pecado es parte de nuestra naturaleza. Ahora, ¿saben usted por qué Cristo no pecó? Porque el pecado no era parte de su naturaleza. En Cristo el pecado estaba fuera. Por eso Satanás viene a tentarlo. Pero en nosotros el pecado está dentro. ¿Se dan cuenta lo delicado que es esto? El cuidado que debemos de tener. Cristo no pudo pecar porque el pecado estaba fuera de él, no estaba dentro. Pero en nosotros ocurre lo contrario, el pecado está dentro. Y claro, está fuera también, pero somos más atraídos. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1. El pecado va a desarrollar en nosotros, hermanos, un deseo intolerable. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo número 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, mira el versículo 13, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no nos va a poner una prueba para que nosotros pequemos. Eso no viene de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque el pecado no está en su corazón. Entonces, Él no es atraído por la maldad. Yo sí. Ni Él tienta a nadie. Ahora, mira el versículo número 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se dan cuenta el cuidado que debemos tener? Porque dice, de mi propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo que está aquí en el corazón de todos nosotros para hacer el mal. Eso se llama concupiscencia. Esos deseos pecaminosos que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, nosotros, hermanos, debemos entender que ese pecado es parte de nuestra naturaleza. Y entonces ocurre como el pez. Ustedes saben que a mí me gusta pescar y voy y pongo mi anzuelo, pongo la carnada y la tiro. ¿Y sabe qué? Yo no tengo que estar trayendo a los peces. Vengan aquí. No, no. El pez solito viene y cae. Cuando mira la carnada, es atraído y come el cebo y yo lo pesco. Así es el pecado. Nosotros vemos allá afuera todo lo que es pecaminoso y aquí adentro hay una atracción y nos hace ir como el pez y caer. En quinto lugar, el pecado, hermano, es un poder que esclaviza al hombre. Claro, ahora ya se le llama vicio, ahora se le llama, mire, que este tiene el hábito o el vicio. No, el Señor le llamó esclavitud. El pecado esclaviza al ser humano. Mire algunos versículos conmigo. Romanos 8:34, por favor. Mire cómo dice. Romanos capítulo 8 y versículo 34. Eso de los vicios, eso no existe. Lo que existe es esclavitud. Por eso el hombre no puede dejar la copa, la droga, no puede dejar de mentir, no puede dejar la fornicación. Yo he platicado con gente que me ha dicho, no puedo dejar esto. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Mire cómo dice Romanos 8,
34, dice la palabra del Señor así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Vamos a ver otros versículos. No es este el que quería ver ahorita, es Romanos. Mire conmigo, por favor. Capítulo 5, versículo 21. Mire conmigo, Romanos 5, 21. Dice la palabra. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿se da cuenta? Dice que el pecado es un rey que se apodera del ser humano. Así también la gracia reine por la justicia. Entonces, dice Dios que tengamos cuidado porque el pecado se puede convertir en un rey que nos gobierna, en un rey que nos esclaviza, en un rey que está ahí. Y mire conmigo el capítulo 6, verso 12, Romanos 6, 12. Dice la palabra del Señor así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, no permitan que el pecado se vuelva un rey que lo gobierne de tal forma que ustedes sean arrastrados a cumplir con los deseos de la carne. Y el verso 14 que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado entonces, hermanos, trae una esclavitud al ser humano. Por eso es que el hombre, y ¿sabe qué? No solamente lo esclaviza, sino que el pecado tiene dos características fundamentales. Se vuelve insaciable el hombre. No se sacia nunca. El que es, por ejemplo, adúltero, cada día quiere adulterar más y otra mujer y otra y otra y otra y otra y no se sacia. ¿Por qué? Porque el pecado es esclavizante. ¿Por qué mucha gente muere de sobredosis, por ejemplo, con las drogas? ¿Sabe por qué? Porque prueba un poquito, al día siguiente prueba lo mismo, al tercer día, a los 15 días, al mes, ya eso no le satisface y tiene que duplicar la dosis. Y luego triplicarla, y luego quintuplicarla, y luego va, y cuando acuerda se muere de una sobredosis. ¿Cuánto gente famosa y poderosa del mundo han muerto de sobredosis? ¿Por qué? Porque el pecado es insaciable. Segundo, el pecado es como darle agua del mar al sediento. Nunca lo va a satisfacer y lo va a matar. Cuando uno tiene sed y toma agua del mar, viene más sed y más sed y más sed hasta que lo mata. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Por eso la Biblia dice, mire conmigo, primera de Juan, dice, y lo dice claramente, estas cosas os escribo para que no pequéis. 6 cosas he dicho sobre el pecado en esta mañana. Cosas que están en la palabra de Dios. El pecado, hermano, tiene consecuencias desastrosas en la vida de todos nosotros. Ahora, ¿qué hacer cuando nosotros pecamos? Yo quiero que vayamos de nuevo a Primera de Juan y mire usted lo que dice la Santa Escritura. Primera de Juan 2. Ya dijo Juan en Primera de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Segundo, dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y tercero, mire lo que dice sobre el pecado. Versículo número 2. Estamos en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué dice? Dejen el pecado. No se dejen esclavizar por el pecado. Y luego, ¿qué dice? Pero si alguno hubiere pecado, o sea, hay probabilidad, ahora aquí tenemos la salida. ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo, el justo, el bueno, el santo, es la respuesta de Dios contra el pecado de cada uno de nosotros. Y mira cómo dice, abogado tenemos. Esta palabra, hermano, quiere decir que nosotros tenemos quien intercede por nosotros. Y esto, ya les he dicho yo, es una escena legal. Hay un juez, es Dios, está el acusado, que soy yo, tengo un abogado que me defiende y tengo un fiscal que me acusa. Y eso está en Apocalipsis 12. Dice que Satanás nos acusa delante de Dios día y noche, día y noche. Y eso es hoy. Ahora, mi hermano querido, cuando yo peco, ahí está mi abogado que me defiende y él intercede por mí. ¿Y por qué?
Mire lo que dice el versículo número 2, primera de Juan 2:2. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación. La palabra propiciación quiere decir que él, con su vida justa, perfecta, santa, impecable, inmutable, pura, limpia, murió por mí en la cruz, y que ese sacrificio, al morir, ser sepultado y resucitar, pagó y quedó la demanda de la justicia de Dios completamente satisfecha. Yo ya no tengo que pagar nada. Yo ya no tengo que hacer nada para que Dios me perdone. Él lo hizo todo y Dios está satisfecho con esa obra de Cristo. Eso significa la palabra propiciación. ¿Qué dice? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Por tanto, cuando nosotros pecamos, hermanos, Dios nos da las salidas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados e ir a nuestro abogado y que Él interceda por nosotros. Solo Jesucristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Solo Él puede borrar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados. La palabra de Dios así lo dice. El apóstol Pedro, predicando en el libro de Hechos, capítulo 3, cuando el pueblo le pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y dijo, arrepentidos de vuestros pecados, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Solo Jesucristo tiene el poder para lavar todos nuestros pecados. Nadie más lo puede hacer. Ni las buenas obras, ni nada, ni la penitencia, nada. Solamente la sangre de Cristo nos lava. Y eso lo dice primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y solo Cristo tiene el poder de libertarnos del poder del pecado. Él es nuestra única opción, hermanos. Por eso tenemos que estar unidos a Cristo en intimidad con Él. Y yo quiero decir dos cosas. La segunda cosa, la santidad está íntimamente relacionada con su palabra. La santidad nuestra está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 3 ahora. Dice, estoy en primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mira, hay gente que quiere llevar vidas piadosas, vidas santas sin la palabra de Dios. Eso es imposible. Ya lo dijo el salmista, Salmo 119:105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es clave en la vida de cada uno de nosotros para llevar una vida de santidad. Tú y yo no podemos ser santos si no leemos, meditamos y estudiamos diariamente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 3:16. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice la Biblia en el libro de Hebreos 4:12 que la escritura, que es inspirada por Dios y es poderosa, entra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira cómo dice aquí, versículo número 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La palabra de Dios está íntimamente relacionada con la santidad nuestra. Hermano, tienes que leer la Biblia. Hay gente que solo quiere vivir de cantos. Ay, dice, yo todo el día vivo escuchando música cristiana. Hermano, eso no te va a edificar de la forma como edifica la palabra. Está bien que escuche música cristiana. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero cuando te quedas ahí, no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, que es alimentar tu alma con la palabra. Hay gente que quiere vivir de experiencias. Ay, que un sueño, que tuve una visión, que mire, pastor, que esto, y empiezan con todas estas nuevas ideas que se han permeado y que se han metido a la iglesia y que están llevando al pueblo de Dios fuera de la palabra. Esas cosas, esas experiencias no te van a edificar. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar lejos del pecado. Tienes que leer la Biblia. Tienes que venir a la palabra.
¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no le faltaron experiencias, no le faltó amor, no le faltó música, no le faltó culto, no le faltó. ¿Qué fue lo que le faltó? El conocer la palabra de Dios. Y quiero decirte una cosa, Dios va a trabajar con lo que tú tienes en la mente. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde debe morar la palabra de Cristo? En mi corazón, en mi mente, enseñándonos y exhortándonos. Es la palabra de Cristo la que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y por eso mira cómo dice, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, ya lo dijo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo vamos a dejar las tinieblas y cómo vamos a llevar una vida que agrade a Dios? Ahí lo dice en el versículo 4, guardando sus mandamientos. Y hay gente que dice, ya no estamos en la ley, ya no hay mandamientos que guardar. Claro que sí, no vamos a guardar la ley de Moisés, pero hay mandamientos de Cristo que tenemos que guardar. Por ejemplo, orar sin cesar, ese es un mandamiento. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ese es un mandamiento. Ser santos como yo soy santo, ese es un mandamiento. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y ahí les puedo mencionar tantas otras cosas que el Señor quiere que tú y yo practiquemos. Por tanto, mi hermano, nosotros tenemos que dejar el pecado, porque el pecado tiene consecuencias fatales en nuestra vida, además de ofender la santidad de Dios. Segundo, la santidad está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Y tercero, la santidad tiene que ver con imitar a Cristo en nuestra vida. Una de las oraciones que tú y yo tenemos que hacer todos los días es pedir la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en mí, que yo cada día me parezca más al Señor Jesucristo. Mira, el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra andar quiere decir debe vivir como él vivió, debe comportarse como él se comportó, debe de pensar como Cristo pensó. Cada día tú y yo tenemos que pedirle al Señor que forme los pensamientos de Cristo en mí, que yo use la mente de Cristo y que piense como Cristo, que yo tenga el vocabulario de Cristo, que yo pueda ver a las mujeres como Cristo las miraba con toda pureza y santidad, que yo pueda conducirme en mi trabajo como Cristo lo hacía con rectitud. Toda mi vida tiene que ser parecida al Señor Jesucristo. Versículo número 6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Uno de los propósitos en nuestra vida es formar el carácter de Cristo. Que tú y yo cada día podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 1, ¿qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, queridos hermanos, vemos qué importante es esto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Estas cosas les escribo para que no pequéis. El pecado es muy delicado. Para Dios ofende su santidad, lastima su rostro, pisoteamos su nombre, pero también es muy delicado para nosotros. Por eso, dejemos el pecado. Y si pecamos, Dios dice, yo tengo opciones para ustedes. Uno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dos, confesemos nuestros pecados. Y tres, vamos a nuestro abogado, el Señor Jesucristo, que le intercede por nosotros y nos vuelve a la comunión con el Padre. Segundo, ¿qué dijimos? Que el ser santo y dejar el pecado está íntimamente relacionado con venir a la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos enseña cómo vivir en santidad, qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Tercero, la vida de santidad está relacionada con replicar el carácter de Cristo en nosotros. Hermanos, que podamos vivir como a Dios le agrada.